Entonces, básicamente lo que queremos responder hoy en esta cosa es la primera parte, porque en el resto del taller vamos a ver la parte práctica, pero vamos a tratar de responder esta pregunta. Realmente, cuando hablamos de datos, tratar de responder qué son, para qué son útiles, para qué no son útiles, y cuál es el proceso de análisis y recolección. Entonces, ¿puedes pasarle, Dolly? Sí. Entonces, vamos a empezar con esto. Para ustedes, ¿qué es lo que pueden observar en este momento? ¿Qué es lo que se les viene a la mente cuando ven esto? Y pueden levantar la mano. Digan lo que se les venga a la cabeza, lo primero al ver esa imagen. ¿Sí? Líneas fronterizas. Ajá, líneas fronterizas. Es un mapa. ¿Qué más? Bueno, dijeron, es África. Entonces, al menos cuando ven una imagen en blanco, ¿qué es eso? Ya se les vino a la cabeza algo. Y tuvieron una interpretación. Pero podemos, esa imagen de África, irles llenando con diferentes cosas. ¿Le puedes pasar la siguiente, por favor? Y vamos a tener dos cosas muy interesantes acá. La primera de acá, van a ver, es un mapa político. ¿Alguien sabe un poco más de cómo fue el proceso de que se llegó a este mapa? ¿Cómo? ¿Sí? O sea, no sé si se refiere a esto, pero siempre ha sido reconocida África por lo raro que me parece que está hecha con regla, pero realmente sí fue hecha con regla por los europeos después de todo el proceso del siglo XX. Exactamente. ¿No? Sin considerar temas étnicos ni repartición de tribus, por eso es que hay muchos conflictos políticos en cada país. Exactamente. Pasamos de, como quien dice, de un mapa vacío, de un margen blanco, a tener una cosa así. ¿Qué más se les viene a la mente cuando ven este mapa de acá, el político, y lo comparan? ¿O qué se les vienen las primeras ideas que se les viene a la mente cuando se les compara con ese mapa etnolingüístico? No hay coincidencia. Exactamente, no hay coincidencia. Una cosa es justamente una forma de que le podrías dibujar a África es por medio de cómo está organizada sus lenguas, porque puedes considerar que como tienen la misma lengua, pueden tener más cosas en común. Puede ser una interpretación. ¿Qué otras interpretaciones se les viene a la mente con ese mapa? Hay una subdivisión en el lingüístico, ¿no? Es enorme, no cacho de qué es, pero claro, los grupos de no lingüísticos están divididos en partes chiquititas. No sé si son poblados o son tribus, o sea, me da una noción de una diversidad enorme. Ajá, exactamente, existe muchísima diversidad. Y ahora pensémosle qué pasa cuando combinaste este con el de acá. Cuando combinaste tal vez lo que es un poco más en la realidad, con algo que lo hiciste en un escritorio. Que las fronteras no corresponden a la realidad. Exactamente. Y esto nos lleva a quería empezar desde aquí, algunas reflexiones. Primero, empezándole desde el África en blanco. En este son diferentes representaciones. O sea, alguien tuvo la necesidad de representar una realidad. La primera es delimitar el continente africano, todo bien. La segunda, la persona quien dibujó este gráfico, eventualmente vamos a verle acá, que tenemos obviamente, también tienes un poco de distribución de vegetación, en el que tienes toda la parte que es más desértica, la parte que es más, pongamos más más boscosa, podemos observar eso. Podemos ver, obviamente que aquí quiero saber qué país es quién. Y atrás de esto existe una interpretación, el deseo de mostrar algo. Entonces, eventualmente es una forma de mostrar una realidad. Por el otro lado, también se tomaron otras decisiones. Hubo investigación de campo y quisieron delimitar África y representar eso desde una perspectiva de lenguas y de grupos humanos, cómo están relacionados acá. Entonces, son formas de interpretación y son decisiones que se tomaron. Pero si ustedes cogerían este mapa, capaz al ver esto, ustedes viendo este mapa no se les ocurriría decir, tal vez podrían decir, no podrían saber dónde están las montañas, por ejemplo, a veces no sabrían dónde están las poblaciones, y ustedes con eso pueden sacar unas propias conclusiones. Pero cuando ves un mapa así, por ejemplo, empiezas a ver la diversidad, empiezas a ver que tal vez este grupo de acá se comunica difícil con esto, se me ocurre.
podemos ver dentro de este, más bien les iba a preguntar, ¿qué más cosas podrían interpretar ustedes? ¿Qué conclusiones podrían sacar de eso? Además de las que dijeron, ¿qué otras cosas se les ocurre? Migración. Exactamente, puede haber procesos de migración dentro de eso. Imaginemos si a esta cosa de aquí, a este o este le ponemos un mapa de infraestructura. Podemos ver las conexiones que empiezan a existir entre diferentes grupos y eventualmente eso me va a delimitar históricamente lo que va a pasar. Pero lo que quiero ir con esto es que son representaciones de una realidad, pero es como tomar una foto de una parte muy específica de la realidad y lo que está atrás es un esfuerzo de representar algo. Pásale la siguiente, por favor. Entonces me gusta bastante este gráfico, que es una representación justamente de un artista africano que se llama The Scramble of Africa. Y realmente te dice que tienes una realidad en África en el que tenías sistemas montañosos, que tenías biodiversidad, tenías grupos humanos, pero eventualmente las decisiones que se tomaron en África y todo lo que fue una división eventualmente entre los principales países colonialistas, y que eventualmente esa división en una mesa de trabajo con personas que no eran de esa realidad, en una representación muy alejada a la realidad, eventualmente en el largo plazo genera una serie de problemas. Entonces, a lo que quiero, y aquí usaba estos mapas, porque es una forma interesante de representar lo que es un dato. O sea, lo que yo siempre en un dato, por ejemplo, si calculo el PIB o si veo la temperatura, o sea, cualquier dato es de alguna forma una construcción y tienen objetivos específicos y demás. Entonces, ¿le puedes pasar a la siguiente, Johnny, por favor? Entonces, vamos a entender un poco de qué se trata, qué realmente es un dato. Y como les digo, esto es muy clave tenerlo en presente para todo lo que es análisis de datos. Porque muchas veces se utilizan datos que a veces pueden ser utilizados para otros objetivos, pero muchas veces también al utilizar datos que no son desarrollados para objetivos específicos también te puede llevar a conclusiones erróneas. Y este es habíamos empezado en este taller con este tema de contextualización, porque, por ejemplo, podemos tener en este momento herramientas analíticas de inteligencia artificial muy avanzadas, pero si no tenemos el contexto, si no sabemos de dónde vienen, para qué han sido utilizados, pueden llevarnos a tener información errónea en el futuro, que pueden tener implicaciones sobre la gente. Y lo mismo se aplica en el caso de mapas. Y utilicen los mapas para dar un ejemplo real, pero lo mismo puede pasar con los algoritmos de análisis que estamos utilizando. Entonces, es interesante la historia de la palabra datos, porque esto también nos dice mucho de cómo han sido interpretados y qué es lo que significa. Y la palabra dato, lo que nace data, nace de datum, de la palabra, y lo que se refiere etimológicamente desde un inicio es una cosa dada, un regalo entregado o enviado. Y el primer registro que existe en latín sobre la palabra data es esta cita este es un sacerdote, Thomas Tuck, de 1614. Y es la primera vez que se encuentra en registros, hasta el momento obviamente, en que se encuentra que existe esta mención. Y lo que nos dice en ese tiempo es que todo, y le pongo el quote, que dice, todo sacramento es un misterio, pero todo misterio no es un sacramento. Los sacramentos no son nata, pero data. No se dan naturalmente, sino son por designación divina. Para ustedes, ¿qué significa ese pequeño trabalenguas? ¿Qué es lo que pueden interpretar con ese pequeño trabalenguas? Quizá que aquellos sacramentos eran designados por Dios, entonces no eran, digamos, modificables, sino que ya estaban dados y tenían que ser más o menos aprendidos y seguidos que las letras estaban registradas. Exactamente, justamente es lo que dice Elías, que lo que se interpreta de esto era que la palabra data, sale como algo ya dado, algo que ya existe en la naturaleza, algo que fue creado por alguien más en este tiempo, creado por algún creador, pero fue algo que ya está ahí, o sea que fue por designación divina dado. Entonces, cualquier cosa que era considerado data era algo que fue dado por alguien, o sea, no es algo que nosotros lo creamos, sino que algo fue dado. Entonces, después hay otra cita en la que se empieza a hablar sobre este tema. Era que data dice esto es casi 100 años después, dice tales cosas o cantidades que se suponen dadas o conocidas
para descubrirlas por otras cosas o cantidades que son desconocidas. De John Harris también es otro religioso. En este caso, estamos pensando solo en la tradición occidental. Y obviamente los primeros que escribían y demás eran sacerdotes. Entonces, en este tiempo es la primera vez que a la palabra data se le empieza a dar una significación matemática, una significación más aritmética. Y me dice entonces ya son cosas y cantidades. O sea, son cosas que están acá y que nosotros las vamos a contar. Y empieza a haber una relación con respecto a las matemáticas y la aritmética. Y de ahí se mantiene, como quien dice, en esos tiempos la palabra datum, data. Hasta ahí vamos a dar un salto súper fuerte hasta más o menos la época hasta los años 70, cuando realmente empieza a haber una reinterpretación de la palabra data. Y esto empieza a nacer. Y aquí esto me gusta bastante lo que dice Gerd Thorp en su libro que publicó en el 2021. Dice que data cambió rápidamente de una cosa relacionada con Dios y matemáticas a una colección de bits y bytes. Entonces, algo que sucede en este transcurso de tiempo, son bastantes años en los que se va desarrollando, se mantiene como que muy estático la palabra data y el uso de datos, hasta que en los años 70 ya empieza a haber una relación con la computación. Entonces empieza a ver que tienes algo que estaba relacionado con Dios y netamente matemático, y se empieza a meter en la computación, en lo que estamos nosotros procesando, lo que utilizamos a diario y demás. Entonces me gusta también esta cifra de Johanna Drucker, que dice que la idea de datos nace de la idea de que existen verdades reales fuera, que son dadas por Dios o por la física, esperando a ser descubiertas. Entonces, una de las raíces era que, supongamos en el caso de que Dios creó el mundo y Dios creó las cantidades, creó todo, y eventualmente nosotros tenemos que descubrirlas. Y se pensaba también en esa época, hasta los años 2000, que era algo que nosotros solo estábamos tratando de descubrir. Pensemos cuando las personas que están haciendo investigación en física y demás que tratan de encontrar una realidad. Sin embargo, después empezamos a ver que realmente los datos son creaciones humanas, que es nosotros cómo decidimos interpretar las cosas, y eso también tiene efectos en la realidad. Y me gusta también otra cita de Gerd Thorp, me gusta bastante este autor, que trabaja sobre estos temas, y me dice, data, nacida de Dios y criada por las computadoras, ha encontrado la forma de involucrarse en las desordenadas vidas humanas. Y esto nos lleva a entender un poco también de lo que se trata el data, en el que ahorita estamos tratando de, si vemos la datificación de nuestras vidas, es increíble. Yo les daba un ejemplo en una de mis clases y les decía que básicamente, inclusive hoy en día, aunque estemos dormidos, estamos generando datos. Por ejemplo, si tienen smartwatches o los Fitbits, están generando datos y patrones sobre sus sueños, desde que se despiertan, están generando datos. En este momento estamos aquí sentados y estamos generando datos. Entonces, eventualmente nos movimos de un mundo de que los datos eran considerados algo que estaba ahí, y ahora estamos realmente creándoles a diario. Y todos los datos que estamos generando, que estamos colectando o que están colectando desde nuestros teléfonos, desde smartwatches, son para objetivos específicos. Y lo importante no es una discusión si esto es bueno o malo, sino es saber para qué son utilizados y cómo pueden también, y el potencial también que tienen estos. Es importante entenderlo eso. Entonces, quería en esto darles varios ejemplos de qué realmente es un dato y cómo es la construcción de esto. Perdón, me pasé yo acá. ¿Me puedes pasar, por favor? Chévere. Entonces, el dato no es algo dado, sino es la abstracción o la representación de algo. Y regresamos al ejemplo de los mapas, que nosotros estamos, por medio de la información que sacamos del mapa, del terreno y demás, estamos generando una representación de algo. Y aquí había puesto, y aquí otra cita de Johanna Drucker, me gusta también, que dice el número dato, es un artefacto de un sistema de cosas reales. Es un instrumento, por un lado. En este caso puse ese ejemplo de lo que toditos estuvimos experimentando durante la pandemia. Pensémosle en la temperatura, el dato de temperatura. Dice el dato es un artefacto de sistemas de cosas. Por ejemplo, un dato es un instrumento, el termómetro, porque necesitas un instrumento que fue diseñado exclusivamente para medir la temperatura. Con el termómetro no puedes medir la presión arterial, por ejemplo. Entonces, generaste un instrumento para medir eso. Entonces, parte de un dato es el instrumento. Es el acto. Es la medida de la temperatura. En este caso, es la medida de la temperatura en el tiempo particular y en el lugar en el que yo elegí.
Porque cuando yo estoy generando el dato, tengo el instrumento, esa cosa para tomar ese termómetro, también estoy midiendo la temperatura. Por ejemplo, cuando medían la temperatura en los centros comerciales, estabas tomando la temperatura de él, la temperatura de ese momento, de esa persona, en ese contexto, en el centro comercial. Y eventualmente eso te llevaba a tener una decisión, si entro o no. Entonces está acompañado de un acto. Por ejemplo, pensémosle en otras ideas, cuando tomas datos atmosféricos. Cuando ves datos atmosféricos, tú estás midiendo el CO2, solo el CO2, en el transcurso durante todo un día, por ejemplo. O si estamos midiéndole, pensémosle, la presión arterial. Cuando ustedes van al médico, les mide una de las cosas que primero hace, les mide la presión. Y muchas veces sí han escuchado que existe, se me olvidó este efecto, que dicen que generalmente cuando vas al médico, cuando te miden, ellos siempre saben que se te altera un poco la presión y el pulso cuando te está midiendo, justamente por tu reacción natural con respecto a eso. Entonces, estás midiendo eso en un lugar, en un acto, y está involucrado dentro de un conjunto de construcciones culturales. Esto se refiere a que, por ejemplo, pensemos en la escala de los datos. Podemos tener la escala, la Celsius, la Fahrenheit, Kelvin y demás. Entonces, es una construcción. Los humanos creamos las medidas. Por ejemplo, ¿por qué utilizamos en Ecuador la escala Celsius y no la Fahrenheit? Es por una razón cultural y por una herencia cultural que la venimos trayendo desde hace años. La razón entre que la Celsius está dividida entre 0 y 100 grados y la Fahrenheit está dividido, o sea, la Celsius tiene unas divisiones entre del agua, desde el punto de congelación a la ebullición está dividido en 100, la Fahrenheit creo que está dividido en 180, no me acuerdo exactamente el número de divisiones, pero son construcciones que alguien desarrolló ese sistema de medida. Inclusive el tipo ¿cómo es esta cosa? De números que utilizamos es una construcción humana, que nosotros decidimos adoptar el sistema arábico para contabilizar. Inclusive el concepto de temperatura per se es una construcción. O sea, nosotros sabemos que el calor de las cosas están ahí, pero nosotros para medir ese calor tuvimos que pasar por la creación de un artefacto, de un acto de cómo mides y tratar inclusive construir el concepto de lo que es temperatura. Entonces, lo interesante de que el dato es una abstracción de todo esto. Y esto vamos a ver con ejemplos concretos cómo se aplica realmente en las ciencias sociales y en la vida diaria. Entonces, algo que es importante acordarse es que los datos no son encontrados. O sea, no es algo que lo encontramos, que lo creó, como decía Dios, sino son construidos. Y son construidos por un proceso humano, que nosotros estuvimos tomando decisiones y los datos son construidos para fines particulares. Como yo les decía, la temperatura les sirve para medir si están con infección, pero no les sirve para medir, por ejemplo, como les decía, la presión arterial. Entonces, todo lo que estamos pidiendo son construidos para fines particulares. Y esto es súper clave de tenerlo al inicio, muy claro, porque pensémosle porque a veces existe una extrapolación de los datos que a veces se lo puede hacer y a veces no. A veces se utilizan datos que no son construidos para un fin particular y te puede llevar a tener construcciones erróneas. Entonces, además de esto, haciéndole igual referencia a lo que les hacía el ejemplo de África, era que la construcción de los datos actúa de formas reales con el mundo. Cuando creemos en los datos, nosotros influenciamos el sistema de dónde vinieron y se crea un feedback loop. Por ejemplo, cuando yo creé esa división en regla y esa división de los países de África, pese a que yo creé en mi mapa eso tuvo un efecto real sobre el mundo, en el que te creó conflictos y demás. Pensémosle, traten de, y esto les lanzo ahorita la pelotita a ustedes, piensen en los algoritmos de inteligencia artificial, los que ahora estamos revisándolos. Por ejemplo, ¿cómo están influenciando en ustedes? Piensen en los algoritmos de YouTube, lo que ven en YouTube, lo que ven en TikTok, lo que están viendo Inclusive, dentro de esto, los datos llevámosle al campo del Pablo, decía cuando ven las encuestas de las elecciones. Esos datos que les están mostrando eventualmente están influenciando sobre la decisión de las personas. Pero lo mismo está haciendo cuando ustedes ven las propagandas, pónganse a pensar en TikTok, cuando están pasando las cosas, eventualmente les empiezan a enseñar y empiezas a entrar en un feedback loop que les enseña cierto tipo de cosas, ¿sí? Eso puede llamarse una burbuja de influencias, tal vez. Exactamente.
O sea, lo importante es justamente te generas estas burbujas de influencia y tienen efectos políticos. A veces puedes pensar, por ejemplo, pensemos de solo en el algoritmo de Netflix, algo que no es tan político, o inclusive en el algoritmo de Spotify. Supongamos que yo ya tengo mi gusto de música y eventualmente si el algoritmo les manda una cosa, por ejemplo, algo nuevo que no se esperaban, puede que les guste o no, pero también el algoritmo les puede estar repitiendo lo mismo y lo mismo que les gusta y se hace que se metan en esa burbuja en la que tú decías. Y eso te va a limitar las decisiones y tiene una influencia sobre el mundo real. En temas políticos, pasa mucho. Exactamente, en todos, en temas comerciales, en las cosas que compramos. Había un caso mío que yo, a veces sí ha habido casos en los que he comprado cosas innecesarias y me ponía a pensar, una vez vi que esta era una cosa que yo no necesitaba, que era una cosa inalámbrica para conectar una guitarra, que no necesitaba, y solo compré porque cada rato me sugería el algoritmo y eventualmente me terminó convenciendo. Yo dije, eventualmente dije, esto de ley necesito, pero después estaba cachando por qué compré y dije, realmente no necesito, pero estamos siendo influenciados cada rato. Entonces, la construcción de los datos, cómo estamos construyendo todo esto, tiene un poder real. Si nosotros pensemos, aquí viene un tema también de responsabilidad del Data Hub, si están, de todos los datos que manejamos, si sacamos por algo recomendaciones que no sean, como quien dice, que al menos no tengan una rigurosidad científica, puede estar generando un impacto fuera en la sociedad. Entonces, es una parte bien importante tener claro que nosotros estamos construyendo estos datos. Todos los datos que tenemos son de alguna forma construidos y todos tienen un efecto en la realidad. Entonces, antes de entrar a otros ejemplos concretos y darle la palabra a Lu, es que los datos, cuando hablemos sobre datos, lo que es importante empezarlo a pensar es que tenemos que entender a los datos como procesos, no como el dato que me dice 1 grado centígrado o que me dice 100 millones de personas o que el censo me diga tenemos 17 millones de personas, de los cuales el 10% son indígenas. Acuérdense que los datos no es solo eso, sino es todo el proceso que está tras de eso. Entonces, el proceso por ejemplo, en el proceso completo de pero cuando queremos entender este proceso de creación de datos, de manejo de datos, tenemos que empezar desde cómo creamos los datos, tenemos que pensarlos, cómo los analizamos y cómo los comunicamos. Y es justamente esta parte, es la clave de lo que les decíamos del data, que tratamos de llevar, que por ejemplo en todo lo que ustedes están estudiando, todo lo que nosotros hemos estudiado muchas veces es sesgado a nuestras áreas de expertise. Pero si queremos realmente involucrarnos en manejo de datos, tenemos que entender todo este proceso, desde la creación hasta eventualmente al final además del análisis, y tenemos que entender cómo se comunica esto, porque eventualmente todos estos, son procesos de toma de decisiones que van a influenciar el output. Entonces, aquí también, es que me gusta bastante este autor, decía, debemos pensar en los datos no como un sustantivo, no como un verbo, no como una cosa, sino debemos pensarlos como todo un sistema y como todo un proceso. Y esto nos abre muchas herramientas para seguir entendiendo las cosas que vamos haciendo. Pásale, por favor. Entonces, ¿podría? Sí, dale. Sí, era antes de tus ejemplos. Dale. Ahí sí, pásale a la... Es para la voz. Ay, creo que me puse mal. ¿Qué? Que se está generando datos. Sí. Hola. ¿Entra? Sí. Yeah. A ver, yo solo quería como complementar un poco lo que estaba proponiendo el Pablo desde mi área, que sería la teoría crítica de medios y los estudios de medios. Y quería empezar tratando de definir este paradigma del que estamos hablando, este nuevo paradigma científico, que sería la datificación, y tratar de, comentar qué es de eso que se sugiere en mi área y capaz con unos ejemplos de ahí de redes sociales sobre el paradigma de la datificación. Entonces, capaz de ahí como desde una perspectiva como más crítica, la datificación podría ser entendida también como este proceso en el que lo sociocultural, nuestras prácticas sociales, creativas, complejas de todos los días, son transformadas en unidades cuantificables o en puntos de datos, ¿ya? Y aquí lo que queremos sugerir es que esta transformación necesariamente implica un proceso de reducción, ¿ya? De reducción de esta complejidad
a unidades que podemos luego manipular y que podemos sumar y con las que podemos hacer matemáticas, ¿ya? Pero el cuestionamiento es si es que en verdad eso que es tan caótico y complejo en nuestra vida social puede en efecto ser reducida de manera objetiva a unidades cuantificables, ¿ya? Entonces esa es como la pregunta que queremos hacernos. La datificación necesariamente lo que implica es un proceso de estandarización o homogenización de la acción social, ¿ya? Como volverla en estas unidades con las que podemos hacer matemáticas y que están destinadas a monitorear realmente nuestra vida en tiempo real, porque ahí es la pregunta por cuáles son los fines, digamos, para los que se aplica este nuevo paradigma científico y también para el análisis predictivo, de alguna forma, ¿no? Con esas nuevas, digamos, unidades con las que entendemos la vida social, tratar de predecir el futuro, ¿ya? Ese sería el paradigma del que estamos hablando cuando hablamos de datificación. Ahí, pásale. Y más o menos se ve así este proceso, ¿ya? Y así lo entendemos sobre todo desde, podríamos decir, la sociología, ¿ya? Esta es la crítica que la sociología haría al paradigma de la datificación. Ahí está nuestra vida social, ¿ya? Resumida de alguna forma, nuestros gustos, nuestras relaciones sociales, la contradicción que existe en nuestro proceder cotidiano, nuestros afectos, el contexto social, económico, político en el que habitamos y en el que, digamos, nuestro cuerpo está inserto, el género, la etnia, ¿sí? El tiempo y el espacio, todo eso de alguna manera es como que pasaría por un filtro, ¿sí? Para ser convertido en unidades de datos, ¿ya? Y aquí, o sea, obviamente el dibujito que yo he puesto es como así exagerado para enfatizar ese proceso de transformación, ¿ya? Necesariamente algo se pierde al momento de transformar esa acción en datos, ¿ya? Y eso es algo que deberíamos, digamos, tomarlo en cuenta, que va un poco por lo que sugería el Pablo, ¿no? Los datos no vienen dados, sino que son producidos, y en ese proceso de producción hay algo que se pierde, ¿vale? Por eso yo quiero aquí usar la obra de una teórica de redes sociales que me gusta mucho, que se llama José Van Dyke. Luego les puedo pasar el texto si quieren, y ella propone, se hace esta pregunta, ¿no? ¿En realidad estamos hablando de un nuevo paradigma científico o quizás estamos hablando de ideología? ¿Ya? Y ella plantea la palabra ideología como una forma distorsionada, ¿ya? De pensar en la realidad basada en ciertos mitos, ¿ya? O suposiciones sobre cómo se hace ciencia, ¿ya? Entonces aquí la postura es bastante crítica, ¿no? Llamarle a la datificación un proceso más bien ideológico, ¿ya? ¿Cómo explica ella esto? ¿Cuál sería la ideología que está detrás de este nuevo paradigma científico? Y ella le llama el dataísmo, ¿ya? Entonces este es el concepto que quiero introducir. ¿Cuáles serían los supuestos en los que está basado el dataísmo? Son dos cosas, una creencia y una confianza, ¿ya? ¿Creencia en qué? Es una creencia secular, ¿ya? Porque no es religiosa, digamos, del mundo moderno, pero está basado en una suerte de fe, ¿ya? En que la cuantificación objetiva en efecto es posible, ¿ya? Como que en efecto podemos cuantificar objetivamente la realidad, esa es la creencia, ¿sí? Y que eso además es deseable, ¿ya? Entonces partimos de ahí, ese sería el primer supuesto. Y el segundo sería, el dataísmo está basado en una confianza también en la independencia e integridad de las instituciones públicas o privadas que hacen esa cuantificación, ¿ya? Esto implicaría una confianza, por ejemplo, en nuestro caso, en el Estado, ¿ya? Que tienen estos organismos que conducen la cuantificación de nuestra vida, o de forma más amplia en las plataformas de redes sociales, ¿ya? Como si en efecto fueran independientes esas plataformas, neutrales, si queremos llamarlos de alguna forma, y que son íntegras y que protegen en efecto nuestros datos, ¿ya? Para que el paradigma de la datificación funcione, tienen que haber estos dos elementos. Y de repente se pone más complicada la cosa, ¿ya? Porque yo no sé si todos aquí confían ciegamente en las plataformas digitales que usamos todos los días. ¿Cómo? En Mark Zuckerberg. En Mark Zuckerberg o en Elon Musk, ¿ya? O sea, no necesariamente son, o sea, desde su estructura de propiedad, ¿no es cierto?, de las plataformas, entes neutrales, ¿no? Además, sabemos que las plataformas son for profit y lo que está a la venta son nuestros datos, precisamente, ¿ya? Entonces, aquí, este paradigma de la datificación entra en duda a través de esta idea, ¿no?, del dataísmo. Pásale. Aquí tengo unos ejemplos, o sea, porque lo que deberíamos cuestionar son justamente esas dos ideas, ¿no? ¿Es posible, en efecto, cuantificar de manera objetiva nuestra caótica y compleja
y acuerpada acción social. Y aquí es un ejemplo, ¿no? O sea, cuando uno se abre una red social, te van a pedir que indiques tu género, ¿sí? No sé si alguien se ha abierto una red social recientemente, pero ya no se ve así, ese drop-down, ¿ya? ¿Cómo se ve? Hay muchas otras opciones, ¿ya? ¿Qué nos dice eso sobre cómo se construyen los datos? Porque en un momento aparentemente esta era la verdad, ¿no? Eran como las únicas dos opciones, o sea, y más allá de la idea que ustedes tengan sobre el género, es interesante cómo, digamos, los procesos socioculturales, nuestras discusiones y controversias llegan a informar un proceso que se asume es objetivo, ¿cachan? Como el de poner en un drop-down cuál es tu género. Ya hubo una conversación similar con la ¿cómo se llama? El censo reciente, ¿ya? No sé si les preguntaron ahí cuando le hicieron el censo, también su identidad sexogenérica e incluso su orientación sexual, ¿ya? Entonces, interesante cómo eso que es sociocultural, esos procesos que son subjetivos e interpretativos de cómo analizamos el mundo, terminan informando un proceso que asumimos desde objetivo, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir eso? Que la construcción de un dato siempre necesariamente es subjetiva y es un proceso que está atravesado por la interpretación, ¿ya? Que va en la línea de lo que sugería el Pablo antes, ¿no? O sea, ¿por qué deberíamos cuestionar la idea de que hay tal cosa como un dato objetivo? ¿Ya? Primero tiene que ser imaginado como dato en primer lugar, ¿no? Otro ejemplo que quería ponerles y que está más asentado en el estudio de medios digitales, que es como mi área, es esto de aquí, ¿ya? Este es un screenshot de una influencer, ¿sí? De los insights de la foto de una influencer. Ustedes ven estas métricas y ¿qué pueden inferir sobre esta mano? ¿Qué es qué? Popular. Ajá. Es popular, ¿por? Por el número que lo ves, mira. Ajá, likes, comentarios. La gente sí se presta atención a lo que hace. Ya, entonces decimos, wow, esta man tiene mucho alcance, tiene muchos likes, tiene muchos comentarios, muchos guardados, por lo tanto es popular, ¿ya? Y lo que quiero que tratemos de hacer ahorita es de un poco de construir en qué supuestos está basada esta aseveración, ¿ya? Que vemos unas métricas que pensamos son grandes, ¿no es cierto? Y le atribuimos automáticamente no solo popularidad, ¿no? Pero aplica un montón de cosas, así como talento o calidad al contenido, ¿ya? ¿Qué significaría eso? Que nosotros asumimos que dar un like, ¿ya? Inequívocamente está plasmando un sentir humano, ¿ya? Eso es lo que estamos asumiendo, ¿no es cierto? O sea que ahí aplastar el botoncito de corazón inequívocamente representa un rastro natural, espontáneo del sentir humano, ¿ya? Eso es lo que asumimos cuando trazamos esta línea. Y otra cosa que asumimos también es que estas plataformas son neutrales, ¿ya? Y que sus botones que están ahí y que obviamente han sido diseñados con fines específicos, en realidad apenas capturan así de forma como muy, de apenas un intermediario neutral nuestra acción, ¿sí? Es que ahí la Violeta tomó la clase de teoría de Internet. Pero sí, a esto le llamamos affordances, ¿ya? Que son como estas características técnicas de las plataformas que lo que hacen es posibilitar o limitar nuestra acción social, ¿ya? Pero el discurso de estas plataformas es que apenas son facilitadoras, ¿ya? No están dirigiendo nuestra acción. Y en esos supuestos, que son unos mitos, ahí puedes pasarle, Johnny. En estos mitos es que están basada nuestra correspondencia así directa de que muchas métricas es igual a muy popular, ¿ya? ¿Cuáles son esos mitos? Entonces, como para sintetizar, que las métricas son rastros inequívocos, naturales, espontáneos del sentir humano y que las plataformas son neutrales, ¿ya? Pero ¿cuál sería la realidad más bien? Ahí pásale, Johnny. Que las plataformas obviamente no son neutrales, ¿ya? Sino que están estructurando nuestra acción social con objetivos específicos. Por lo general, ese objetivo es incentivar la producción de datos, ¿sí? Porque ese es su huevo de oro, eso es lo que venden, es su commodity, ¿no? Es la mercancía que está a la venta en el ecosistema digital y necesitan incentivar la participación y que estemos permanentemente ahí y han diseñado la interfaz con ese propósito, ¿ya? Entonces, no son neutrales las plataformas. Y miren que aquí plataforma es esa entidad que está haciendo la recopilación de datos, ¿no? Y este ejemplo podríamos aplicarlo a cualquier otra institución que haga la recopilación de datos. No son neutrales, ¿sí? Y la segunda, digamos, observación es que estos botones de interacción, algoritmos y otros protocolos dirigen nuestra participación y la estandarizan también.
Antes por ahí comentaban si es que las recomendaciones de productos que nos salen en redes sociales parecería que en efecto son un reflejo de nuestros intereses reales, ¿no? Pero de repente, cuando lo observamos desde esta perspectiva, entendemos que ese yo algorítmico o ese yo digital es apenas una abstracción, quizás para usar el lenguaje que ponía el Pablo, de un comportamiento, ¿ya?, que tenemos en redes sociales, pero no de nosotros, ¿ya? Lo mismo con las recomendaciones de contenido, etcétera. Al quien le hablan es a un yo digital, no necesariamente a eso que somos en el mundo preparado, ¿ya? Entonces, aquí la idea, supongo, es pensar que hay una distancia grande entre quienes somos aquí y que es ese índice, ese segundo índice nuestro en redes sociales, ¿ya? Como no es equivalente, justamente porque pasa por este proceso de datificación. Realidad y dato, entonces, no necesariamente es lo mismo. Pásale. Y por eso quería terminar con este ejercicio sobre qué significa este corazón, porque antes sugeríamos que, claro, uno asume que algo que tiene muchas interacciones necesariamente es popular, es alguien talentoso, alguien que produce contenido de calidad, porque tiene muchas interacciones, digamos, en este botoncito. Pero pregúntense nomás en su experiencia cotidiana, ¿por qué le dan tap a este botón? ¿Es porque siempre necesariamente les gusta eso? ¿O por qué otras razones puede pasar que dan un tap a este corazón? ¿Sí? Por error, ¿ya? Es que esa es la mejor respuesta, ¿no? Por error, ¿sí? Y sin embargo, ese tap va a ser considerado como un índice de un sentir real humano, ¿ya? Pero en realidad puede solo ser que se te fue, ¿ya? ¿Por qué más uno da like? Una especie de empatía. ¿De qué? Empatía. Ya, empatía, porque quieres señalarle que le estás viendo a alguien, no necesariamente porque te gusta ese contenido. ¿Por qué más? También like sarcástico. Sí, ajá. Sarcásticos, o para mandar una indirecta, o para coquetear. Hay tantas razones. Y la ciencia de datos, supongo, cuando se piensa en ella de forma ideológica o dogmática, nos llevaría a pensar que esos números siempre significan una sola cosa. Y creo que ahí, o sea, la moraleja de mi contribución es que la investigación cualitativa, quizás, esa que se pregunta por qué la gente hace lo que hace, sí es importante, ¿ya? Y debe ser un complemento importante en la ciencia de datos también. Y ese es el rol un poco de estas clases que estamos dando con el Pablo, ¿no? Es acercarnos no de manera irreflexiva o acrítica a este proceso, sino más bien desmitificar un poco el proceso de producción de datos, ya como haciéndonos estas preguntas. Ya, entonces esa es mi parte y ahora sí el Pablo tiene otros ejemplos. Sí, Qué difícil esos audífonos, ¿no? sí, pero ya vamos a ir mejorando con la tecnología de a poquito. Entonces, verán, justamente aplicándome de esto, como que dice, vamos a regresar de estos que son nuevas, vamos a regresarnos también a la parte de lo que se usa comúnmente, y es una de las cosas que yo les enseño en mis clases de intro. Pásale a la siguiente. Una de las cosas que se utiliza un montón es el PIB del Ecuador, o sea, el PIB de los países del mundo, y siempre te están diciendo un país, por ejemplo, en este caso había tomado en cuenta el de Cuba, Ecuador y Costa Rica, y es que eventualmente el PIB del Ecuador es más alto. Entonces, lo que te lleva a, por ejemplo, pensemos cómo utilizan los políticos el costo de la interpretación del PIB, que te dicen, sí, yo logré que el PIB crezca en tanto por ciento de este año a este año. Pensemos, me acordaba el caso un caso que igual les daba en mi clase, era que supongamos que en sus países tienen una empresa, una industria farmacéutica grande, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si toda su población se enferma y está enferma? ¿El PIB de esta industria subiría o no? Perdón, ¿de ese país subiría o no? Y la cosa era que el PIB, como les decía, es, por ejemplo, un país te diría, sí, estamos creciendo económicamente, pero resulta que toda tu población está muriéndose y está enferma y necesitas producir muchísimos antibióticos, entonces la producción del país se te sube un montón. Entonces, como les decía, desde el desconocimiento te pueden decir, sí, estamos mejor económicamente, pero en la práctica, aplázale una, por favor, la derecha, en la práctica, lo que te hace el PIB es medirte literalmente el valor monetario, y vamos a ver una de las cosas que
que les digo exactamente de lo que es, y es solo para darles un ejemplo, que te dice que es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un periodo determinado. Primero, estamos hablando de valor monetario, que estás cuantificando y producidos, estamos hablando de solo la producción, te está cuantificando, no te cuantifica si la gente está comiendo bien, si la gente está enferma o no, no te cuantifica si somos felices, te cuantifica simplemente la producción. Y además de eso, una de estas cosas, pensémosle en las actividades diarias que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, para que nosotros salgamos a trabajar, a producir, estamos dentro de los hogares haciendo un montón de tareas. Desde que nos despertamos, nosotros tenemos que cocinar, tenemos que arreglar nuestras casas, tenemos que inclusive tener listo donde vamos a dormir. Entonces hay un montón de actividades antes de llegar a la producción en sí, a lo que puedes capturarle con un valor monetario. Estás ya produciendo. Y por ejemplo, en este caso, todo el trabajo no remunerado del hogar no entra dentro del PIB. A veces tú necesitas descansar, inclusive para tener buenas ideas y para producir. Las horas de ocio no entran dentro del PIB. Entonces hay muchos componentes que dentro de esto, simplemente de este pequeño indicador no te dice. Entonces, pero se lo utiliza para decir todos estamos mejor. Entonces, algo que es importante en esta cosa que les decía de los datos, es importante entender qué está midiendo exactamente ese dato. Y en este caso, te mide la producción del país, nada más. Y después puedes jugar con las interpretaciones y demás, puede ser una aproximación a otras cosas, pero eventualmente no te dice que también está la población. Y aquí les decía un solo el ejemplo básico que le haces del PIB, pero si le divides para la población y ver cuál sería la riqueza por persona, podemos ver que tal vez Costa Rica esté mejor que Ecuador, o sea, por número de personas. Entonces puedes ir al dato también haciéndole un proceso de filtro, irlo controlando para tratar de extraerle una información tal vez más real sobre lo que tú quieres medir. Pero es importante tenerlo en cuenta siempre de qué se trata lo que estamos tratando de cuantificar. Algo que no mide, eso decía, el PIB no mide, bueno, la depreciación del capital físico se refiere a que si, por ejemplo, mi PIB aumentó este año porque construí todas unas nuevas carreteras, pero en el siguiente año esas carreteras necesitan mantenimiento y el siguiente año ya empiezan a arruinarse, o los hospitales. Entonces, no te mide el PIB la depreciación del capital físico, sino te mide solo las cosas nuevas que generaste. No te mide el trabajo del hogar, no te mide todo, por ejemplo, el tema de cuidados. Si yo necesito cuidar a alguien en mi casa, no te mide el PIB, no te mide el sector informal. Y además de eso, en el caso del Ecuador le puse también el ilícito, que está considerado que es aproximadamente el 5% del PIB del Ecuador, ya la economía ilícita. Eso no te mide. Y tampoco no te mide las externalidades. Las externalidades se refiere a los efectos que tiene una actividad, a los efectos indirectos de una actividad. Por ejemplo, pensémosle desde la perspectiva del PIB. En el Ecuador estamos ensamblando más carros, estamos vendiendo más carros, está bien, pero el PIB no te mide los costos ambientales que representa eso. No te mide el costo por ejemplo, el costo que te cuesta a ti estar metido en un tráfico gigantesco en Quito. Entonces el PIB te mide unas cosas, y como les decía, te mide la producción, pero no te mide las otras, como quien dice, realidades. Entonces a eso tenemos que ir entendiendo un poco y tener muy claro de qué se trata lo que estamos tratando de medir. Aquí tenía un ejemplo, con el último ejemplo, que me gusta bastante, también es enfocado en redes sociales. Y en este caso hicieron un análisis de Twitter y se publicó, bueno, era en un preprint y después se publicó en un journal, que era un análisis de sentimientos espacialmente de las personas en Nueva York. Querías saber dónde están, en función de lo que tuiteas, querías saber dónde está la gente feliz y la gente triste de Nueva York. Y lo que es interesante era que, aplázale, Donny, por favor, el siguiente, encontraron que el lugar más triste era en una esquinita, no me acuerdo, más al norte del Central Park, que era literalmente el lugar más triste de Nueva York. Y después de eso, sale el estudio, todo eso, aplázale a la siguiente, y salen los titulares, en New York Times, en un montón de lugares, sale que encontraron que era una escuela pública de élite, es el lugar más triste en Manhattan. Entonces sale toda esa información, se arma un revuelo en Nueva York
porque empiezan a ver y te dice, ya, los datos me están diciendo que de Twitter que esa escuela es la más triste ahí. ¿Y qué es lo que pasaba? O sea, los datos te dan eso y te dicen, ese lugar es el más triste, porque las personas que están o tuiteando por ahí son los que están, que debe haber problemas de discriminación, problemas raciales, y empiezas a generar un montón de estudios. Inclusive cuando salió esta cosa, mucha gente dejaron de ir a esa escuela, hubo un problema súper grande con respecto a esto. Entonces, obviamente después, años después, empiezan ya investigadores sociales, antropólogos, o sea, inclusive psicólogos a ver por qué está tan triste. Y llega el reportero, cuenta la historia, que llega el reportero, le recibe a la directora de la escuela y le pregunta eso, porque decía nadie, durante el tiempo que se publicó esto, nadie fue a averiguar realmente qué pasaba. Después de 2 años es lo que van a investigar y le preguntan a la directora, oye, ¿qué piensa que esta cosa? Y le dice, sí, eso tuvo un efecto negativo en nosotros, pero vamos, les enseño y les lleva, le dice, y bueno, les enseña la escuela y demás. Y le dice lo más chistoso, y le pregunta, ¿cree usted en el estudio a la directora? Y la directora le dice, no, este estudio es ridículo. Y dice, ¿por qué? Y le pregunta el reportero, le dice, ¿por qué? Le dice, porque los jóvenes de esta edad, de 15 años, de los que están en esta escuela, no utilizan Twitter. Y es primero porque es un tema Twitter, dice, porque Twitter es para personas viejas. Y después entonces empieza a ver, ¿pero qué pasó? Y después empiezan a ver exactamente qué pasó. Y pasan a la siguiente, porfa. Empiezan a ver que no es el lugar. Luego, el año siguiente, o fue meses después, bueno, fue el año, no me acuerdo la temporalidad, después ven que realmente no es. Y lo que encuentran era que había, justo al lado de esa escuela, en un departamento de al lado, era un señor super hater que literalmente vivía en Twitter, pero era tanta la cantidad de twitters y era insultando a todo el mundo, tanta cosa, era tan grande que te generaba, de toda la información de aquí, te generaba en ese lugar, particularmente esa cosa, y nadie se imaginaba que era relacionado a un individuo, sino que asumieron que era la escuela y se sacó un montón de problemas. Entonces, justamente es otro ejemplo de entender, justamente de este tema del contexto y de tratar de ir más allá de lo que nos dice el dato para entender realmente de qué se trata. Entonces, pásale a la siguiente. Vamos ya con esto. Ya todavía me falta, qué chistoso, todavía me faltan unas cositas más. Entonces, verás, esto vamos a pasar más rápidamente para ya no aburrirles tanto. Básicamente, dentro de todo este proceso, y esto se vincula ya directamente a lo que vamos a ir haciendo en el Data Hub, es por un lado tratar de, como les decía, ahorita ya hemos generado, había un dato que vi que decía que en los últimos 5 años se ha generado en cantidad de datos, más datos de lo que se ha generado en toda la historia de la humanidad. Me refiero a datos registrados, no conocimientos, sino netamente datos. Y que estos datos en este momento están dispersos, están en todos lados, no hay lugares centralizados o cada persona utiliza los datos de su forma y tenemos datos crudos. Pero estos datos crudos también tienen un potencial, siempre y cuando conozcamos las limitaciones y también para qué se está midiendo, también tienen un gran potencial de ayudarnos que nos puede ayudar para tomar mejores decisiones, etc. Entonces tenemos datos crudos. ¿Le puedes seguir pasando, Donny, por favor? Entonces, cuando tenemos datos crudos, este es el proceso en el que vamos a ir durante todo este taller. Y en el proceso en general de análisis de datos, empezamos a clasificarlos, tratamos de limpiarlos, de darles cierta coherencia. Y es importante entender que acá, y eso es lo que vamos a ver ya en las cosas prácticas, cuando empecemos, era que pasar de datos crudos a estas clasificaciones estás tomando muchas decisiones. ¿Por qué borras ciertos datos? ¿Por qué eliminas ciertas columnas? A veces te toca extrapolar porque tenemos que completar datos. Entonces hay un proceso lógico atrás de esto, en el que vamos a tener otros profes también que nos den ayuda a entender el contexto para entender las bases de datos. Pásale, Donny, por favor. Luego que tenemos clasificados, los empezamos a organizar. Pásale 3 veces más, por favor, de una vez para poner todo. Empezamos a clasificar. La idea es que cuando ya los organicemos, ya los limpiamos, empezamos a visualizar los datos. Porque una de las primeras formas de cuando hacemos data análisis es este tema de visualización, porque nos ayuda a entender qué también están los datos y los podemos utilizar, nos empieza a dar, por ejemplo, nos empieza a dar insights para saber si son coherentes o no lo que estamos encontrando, lo que estos datos nos dicen, que a veces estas visualizaciones nos hacen regresar a todo el proceso de organización, porque tal vez nos equivocamos nosotros organizando, tal vez nos equivocamos clasificando, o puede haber errores en la fuente. Entonces vamos a entrar en un proceso
iterativo que vamos a llegar hasta acá y luego vamos a ir regresando y vamos a ir corrigiendo en cada una de estas, porque el proceso tal vez más largo del análisis de datos es esta parte, la de limpieza y de clasificación, en la que queremos generar datos útiles. Una vez que tenemos ya claras las cosas, empezamos a ver patrones, podemos ya pasar a la interpretación, que ya ahí entra ya herramientas más cuantitativas, en el que ves si realmente el dato es utilizable o no, en el que ya usas herramientas de estadística para ver si, para hacer distinciones entre correlación y causalidad, y eventualmente terminas generando conocimiento útil, que es lo último que queremos llegar al fin de este semestre, es a poder tener borradores de papers o tener artículos periodísticos que podrían salir sobre las bases de datos que vamos a utilizar, o eventualmente también tener experiencias interactivas más artísticas para poder trabajar con los datos. Como les decía, si tenemos todo esto, en la parte de aquí es donde contextualizamos y la volvemos útil los datos para las personas. Y esto puede utilizarse de cualquier forma. Puedes hacerlo en realidad virtual si deseas, puedes hacerlo en presentaciones, en papers, como en podcasts, cualquier cosa, pero tenemos que tener estos pasos firmes. Y es lo que vamos a ir de poco a poco en pásale, porfa, en todo el Data Hub, ¿sí? Sí, una pregunta. Entonces, respecto a lo que vamos a considerar como dato para todo este bootcamp, va a ser que sea cuantificable y que sea una representación de la realidad. O sea, vamos a empezar para contarles un poco más de cómo va a ser. Estamos trabajando en este bootcamp, vamos a trabajar con 3 bases de datos principales. Una de ellas es la encuesta de empleo, desempleo y subempleo desde los años 80, en la que tenemos información generada por el INE para ver cómo se ha movido el tema de la informalidad y del sector laboral dentro del Ecuador. Dentro de esto vamos a tener, en este caso, a Carlos Uribe, que él es especialista en estos temas y ha estudiado bastante, para contarnos de qué se trata la base de datos, cómo se han hecho estas encuestas, las falencias que tiene y cuáles son las cosas que podemos aprender de esas bases de datos. Lo mismo va a pasar con Paul Cárdenas, que vamos a trabajar con la base de datos del monitoreo genómico del COVID, que en cambio son datos completamente diferentes, porque ellos tienen información desde que empezó la pandemia, tienen las muestras de COVID, pero ellos llegan a la información que ellos han generado, es inclusive hasta tienen cuantificada cuáles han sido las mutaciones, o sea, a nivel genético de códigos, que tienes H, un montón de códigos de proteínas, de todas las modificaciones, de todo lo que se ha encontrado acá en Ecuador, por ejemplo, es otro diferente. Y vamos a trabajar también con la base de datos de Pablo sobre partidos políticos y la evolución de la democracia, ver, o sea, estas dinámicas más políticas también que ha habido. Entonces, una de las cosas que aquí quería hacer énfasis, que esto es clave, y creo que ya todos como universitarios sabemos bastante esto, pero es importante reforzarlo, es esta parte de la correlación versus la causalidad, que esto tenemos que tenerlo siempre presente. Y solo para darles ejemplos justamente del uso de datos. Por ejemplo, aquí tenemos esta era una publicación que me decía que tenemos en años y que veíamos que la prevalencia que existe autismo sigue una misma tendencia de las ventas de comida orgánica. Y la pregunta es, pese a que estadísticamente tienes una correlación del 0.99%, súper correlacionada, ¿ustedes piensan que comer comida orgánica causa autismo? Las vacunas, sí. Supongamos que las cosas que comen comida orgánica se vacunan y les ha causado autismo. Estoy bromeando. Pero a lo que voy era que esto, por ejemplo, es una correlación. Y si yo quiero demostrar que existe esta correlación entre las dos, necesito realizar estudios ya mucho más analíticos. Pese a que los datos me dicen que estén alineados, es tratar de encontrar las causas. Y dentro de todo esto hay formas, y dentro de todas las cosas que hacemos en la universidad es tratar de encontrar el porqué. Y si existe entre esto, es una relación. Aquí había otro que me gusta, chévere, y decía, y eso exponía uno de mis alumnos, que decía igual, de temas de correlación, que encuentras que mientras más consumes chocolate, los países que más consumen chocolate por kilogramo, por año, por cápita, tienen más premios Nobel por millones de personas. Entonces lo que decía este alumno era bien chistoso, porque decía, es que si esto le presentas, decía un político ecuatoriano, llegaría a la conclusión de que les vamos a dar que comer más chocolate para tener más premios Nobel en Ecuador. Entonces, este era lo que les decía, la correlación. Y la correlación, en este caso, es de 60%, que es una
buena correlación, pero la pregunta era realmente qué es lo que causa que haya este fenómeno, que haya países que consuman más chocolate y tengan más premios Nobel. Y la causa de esto tiene que ver más con la riqueza, con el PIB per cápita de estos países, porque sí, obviamente tienes como que chocolate es un bien más, como quien dice, tal vez más de lujo. Puedes consumir más en estos países que tienen más altos ingresos y también como estos países tienen más altos ingresos, generalmente van a tener una mejor producción científica y redes científicas para producir otros insights y demás. Entonces la correlación va atrás de esto, pero, perdón, la causalidad tiene que ver con algo que no está capturado acá, pero eventualmente existe una correlación entre esto. Pásale, por favor, Donny. Y me encanta esta cosa y yo lo que hago énfasis en esto, y me gusta este meme, es porque siempre tenemos que estar pensando en esto, que la correlación no significa causalidad, que los datos no son tan pesados para producir eso, pero a los datos les gusta eso. Entonces es importante tener claro esto. Pásale la siguiente, por favor. Y pásale la siguiente. Bueno, entonces la siguiente es solo para decir que existen un montón de metodologías que nos permite entender utilizando datos causalidad versus correlación. Esto vamos también a ver en algunas cositas, irnos metiendo un poco más en herramientas estadísticas que tienes controles sintéticos. En este caso a mí me gustan bastante los controles sintéticos porque son basados en datos en los que puedes simular, por ejemplo, puedes simular realidades alternativas, pongámosle así, y puedes sacar conclusiones. Me gusta bastante esta metodología a mí personalmente, pero vamos a tratar de entender un poco más de cómo logramos entender la causalidad. Y con el que quería terminar hoy es este gráfico que me encanta. No, todavía faltan unas más. En el que es importante entender que correlación no significa causalidad. Y eso es algo perdón, que siempre hago énfasis en esto porque es algo que siempre tenemos que irlo pensando nosotros. Si estamos analizando datos, siempre tenemos que tener esto pensando porque, como les decía, este me encanta, de correlación versus causalidad. Entonces, vamos a terminar con un pequeñísimo ejercicio. Perfecto. Ustedes tienen que adivinar qué animal. Primero, si esta foto es de un animal o de varios animales, y tienen que adivinar qué tipo de animal es. Ya, esta es la primera foto. ¿Qué es para ustedes eso? ¿Un perro? Un gato. Un perro, un gato. Es una trampa. Esta es una serpiente. Puede ser una serpiente disfrazada. Un zorro, un lobo. Un zorro, un lobo. ¿Cómo está? ¿Está parado, sentado? ¿Está acostado? O está dada la vuelta y se está dando. ¿O está dada la vuelta? Exactamente. No sé, Entonces, es una trampa. Sí. Vamos a ver el siguiente. Este de acá. Caballo. Un perro. Puede ser un caballo, puede ser un perro. No, pues. En este caso también puede ser un gato, un gato grande. ¿Qué clase de gato? No. Madrid. Podría haber, exactamente, tal vez un perro. Y en este caso está parado, ¿no es cierto? Chévere. Pásale a la siguiente. Entonces, Oh, si ven solo esa foto, el perro está parado, sentado o acostado. Ya sabemos que hay un perrito ahí. está como arrimado. Está como arriba. Chévere. Entonces, pásale, el siguiente. Entonces, dice, los datos sin contexto son simplemente engañosos. Entonces, eso es lo importante que quería recalcar, que dentro de los análisis de datos estamos viendo generalmente muchas partes diferentes de una realidad. Y el contexto es lo que nos va a permitir unir esta realidad y tener una interpretación más acertada a lo que realmente queremos representar. Creo que hasta ahí, lo otro son de herramientas que los vamos a seguir viendo, pero creo que eso es lo principal. Es importante que se acuerden que los datos son construcciones sociales, o sea, son construcciones que son utilizados para fines específicos y que tenemos que entender para qué fin fue hecho y que los datos, me gusta eso, sin contexto son engañosos. Tenemos que entender el contexto y para qué son utilizados estos. Y para esto tenemos muchísimas herramientas y es lo que vamos a ir viendo, vamos a ir explorando durante todo este semestre. Y para eso también vamos a tener los profes invitados para tratar de entender de todos los datos, de las bases de datos que vamos a trabajar, para entender el contexto. Eso es súper clave y es para saber hacia dónde estamos dirigiéndonos. Entonces, creo que eso sería todo por hoy, por esta clase introductoria a los datos.